determinar el número de venezolanos que hay en Estados Unidos, la Embajada de Venezuela en este país, ahora bajo la responsabilidad del embajador de Juan Guaidó, anunció la apertura de un registro en la web. Ana María Mejía nos informa de qué se trata. En Miami se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países. En esta rueda de prensa se presentó el Registro Único Consular. Es una página web que pueden encontrar los venezolanos quienes están aquí en Estados Unidos y en la que simplemente deben inscribirse. Esto, ha dicho el embajador Carlos Vecchio, es sencillamente para saber cuántos venezolanos hay en Estados Unidos y sus localizaciones. A lo que han llamado es un censo de los venezolanos para los venezolanos. Oigamos. En un primer paso, que es lo que queremos anunciar el día de hoy, de la construcción de un censo que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos, y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades, pero también incorporarlo en la actividad dentro de este país. Otro de los asistentes fue Gustavo Marcano, el ministro consejero designado por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 50 países. Allí ha dicho que son muchos los esfuerzos que están tratando de hacer en este momento para recobrar todo este tema consular aquí en Estados Unidos. Sí, que insistimos, nosotros hemos cumplido con todos los más altos estándares de seguridad, de protección, de todo lo que va a ser el registro consular venezolano. Hemos tenido, de hecho, desde que estamos hablando de esto, pruebas de seguridad específicamente para proteger a todos y cada uno de los venezolanos que se registren en el censo consular que estamos arrancando el día de hoy. Nosotros tenemos aproximadamente más de un mes en periodo de prueba, más de un mes trabajando con las mejores empresas en materia de seguridad para garantizar que este registro va a estar blindado de cualquier ataque. Dos respuestas a dos preguntas formuladas por los medios de comunicación. Una tiene que ver específicamente con la pregunta de, bueno, ¿y cómo van a hacer para la reactivación progresiva de los procesos consulares si en este momento quien está en el poder es Nicolás Maduro? Ha respondido Carlos Vecchio que ellos saben lo difícil que es en este momento porque quien está en el poder y quien lo está manejando todo es Nicolás Maduro, pero que precisamente no se pueden quedar quietos y pensando en las necesidades de quienes están en el exterior es que han creado este registro único consular que inicialmente solo está basado en el censo, saber quiénes hay en Estados Unidos y en qué partes están localizados. La siguiente pregunta tenía que ver precisamente con garantizar la confidencialidad, porque a muchos venezolanos seguramente que están indocumentados en este país les daría mucho susto inscribirse en esta página que ellos han dado. Y lo que dicen es que se garantiza completamente la seguridad, que ya han hecho incluso algunas pruebas para ver cómo se garantiza y que además esto no se compartirá con el gobierno de Estados Unidos. La información que haya allí en esta página es de los venezolanos para los venezolanos. Y les recuerdo, la página es us.embajadavenezuela.org y estará vigente a partir de hoy. Esta es toda la información desde Miami para CNN, Ana María Mejía. Y para hablar del inicio de este registro consular de venezolanos en Estados Unidos, me acompaña desde nuestros estudios en Miami Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela ante Estados Unidos. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Buenos días, Ana María. ¿Por qué es tan importante para ustedes que todo ciudadano venezolano que se encuentre en Estados Unidos complete este registro único consular? Bueno, los venezolanos que estamos en los Estados Unidos y la mayoría de los venezolanos hemos sufrido las consecuencias de la vulneración del derecho a la identidad, de la clausura y el desmantelamiento de toda la red consular que produjo el régimen de Nicolás Maduro, específicamente en los Estados Unidos y en muchos países del mundo. Esto nos ha dejado en una condición de vulnerabilidad y por ello el gobierno legítimo y el gobierno constitucional de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, nos ha pedido que además de enfocarnos en lo que es el objetivo principal de esta misión diplomática, que es lograr el cese de la usurpación, nosotros empecemos a proteger
a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y para determinar cuál es la situación de los venezolanos, cuántos somos, dónde estamos, en qué condición estamos, hemos aperturado este registro consular a través de la página web us.embajadavenezuela.org. Es un diagnóstico que estamos levantando para saber dónde estamos, quiénes somos, cómo nos encontramos y para a partir de allí nosotros poder empezar a dar progresivamente soluciones a lo que son las necesidades de los venezolanos en el exterior. Y dos puntos muy importantes, Ana María. Es un registro hecho de venezolanos y para los venezolanos. La información está 100% blindada en este registro consular y va a ser utilizada solo por el gobierno legítimo de Venezuela a los fines de buscar mecanismos de protección para nuestros venezolanos. Por ejemplo, o sea que ustedes no van a compartir, ustedes no van a compartir esa información con ninguno de los más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente, incluido Estados Unidos. No, es una información de los venezolanos y para los venezolanos. Es una información que nos va a servir para diseñar políticas en búsqueda de protección de los venezolanos. Por ejemplo, una de las medidas que estamos buscando con la administración de los Estados Unidos es que se reconozca la prórroga de la vigencia de los pasaportes vencidos. Como sabemos, la red consular fue desmantelada. Hoy un venezolano que se encuentra en Estados Unidos y que se encuentra en diferentes países no tiene la posibilidad de renovar su pasaporte o de realizar una prórroga y por ello le hemos pedido a la administración y estamos trabajando, aspiramos tener buenas noticias en los próximos días para que los pasaportes puedan ser prorrogados y para que esos pasaportes que ya han vencido puedan tener una vigencia adicional de 5 años. Además, estamos buscando que nosotros podamos inclusive llegar a emitir documentos de identidad porque hay personas que han llegado a este país y han sufrido la pérdida o el robo de su documento de identidad y el no tener un documento de identidad le imposibilita toda la vida a las personas que han tenido que salir de Venezuela y por ello es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como gobierno legítimo de Venezuela y es parte del trabajo que vamos a realizar. Usted dice que son el gobierno legítimo de Venezuela, pero ¿cómo van a conseguir hacer esto mientras que el control del país lo tiene ahora mismo Nicolás Maduro? ¿Cómo van a ofrecerle pasaportes o cualquier tipo de cédula de identificación a los venezolanos que existen aquí en Estados Unidos cuando quien sigue en controlando Venezuela es Nicolás Maduro? Este registro consular de venezolanos en Estados Unidos y en el exterior es la nueva base de datos de venezolanos y nosotros como gobierno legítimo vamos a empezar a dar soluciones. Estamos buscando soluciones como la que te dije, que los gobiernos empiecen a reconocer esa extensión de la vigencia de los pasaportes y nosotros como gestión además también estamos trabajando con países y organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos para poder emitir algún documento de identidad que le garantice un derecho que viene siendo vulnerado como gobierno legítimo. Estamos trabajando con especialistas en la materia de identidad, estamos trabajando con organismos multilaterales como la OEA en función de poder realizar a partir de la creación del registro consular y luego de verificar y de autenticar la información de cada ciudadano del registro, poder ir hacia un proceso de emisión de nuevos documentos de identidad que nos permitan garantizar un derecho que viene siendo vulnerado por el régimen de Nicolás Maduro, como es el derecho a la identidad. Es un derecho humano que viene siendo vulnerado desde hace mucho tiempo y que la nueva misión diplomática de Venezuela en los Estados Unidos tiene una responsabilidad de reivindicar y, por supuesto, de proteger a toda la población venezolana. Perdone que insista, pero ¿cómo lo van a hacer, por ejemplo, con países, esos pasaportes que ustedes van a emitir para estos ciudadanos que están aquí? ¿Cómo lo van a hacer para países que no reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, como lo consideran ustedes, sino que consideran que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela y que esas elecciones de 2018 fueron legítimas? ¿Cómo van a hacer que esos pasaportes sean válidos si un ciudadano venezolano que vive aquí en Estados Unidos quiera, por ejemplo, ir a China o a Rusia, dos países que no reconocen a Guaidó? Los venezolanos hoy en día tenemos un gobierno legítimo reconocido por más de 50 países. Estamos iniciando, Ana María, un registro consular para levantar la nueva base de datos de venezolanos. No, eso me ha quedado claro, eso lo he entendido, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué validez va a tener ese pasaporte ante un país
como China o Rusia, que no considera al gobierno de su presidente, Juan Guaidó, legítimo, sino que considera que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. ¿Qué validez va a tener ese pasaporte? ¿Cómo se lo va a garantizar usted a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a algunos de esos países que siguen pensando? Por ejemplo, Bolivia, otro país de la región, Nicaragua, si algún venezolano quiere ir a esos países, ¿cómo lo van a hacer? Y el siguiente paso, Ana María, de todo nuestro trabajo es poder reivindicar un derecho que viene siendo vulnerado por el régimen de Nicolás Maduro. Aquí el tema de fondo es que el régimen nos ha cercenado un derecho humano, un derecho fundamental como es el derecho a la identidad, y es por eso que nosotros estamos acudiendo a organismos multilaterales como la OEA, como la ONU, para buscar asesoría técnica, asistencia, en función de que nosotros podamos emitir documentos de identidad que reivindiquen un derecho. Hoy en día tenemos venezolanos, por ejemplo, que se encuentran absolutamente indocumentados. Hoy en día tenemos niños de padres venezolanos que no tienen una cédula de identidad venezolana porque el régimen se las niega, y ese es el trabajo que el gobierno legítimo está empezando a hacer. El punto de partida, estamos desde el registro consular levantando la nueva base de datos de venezolanos, vamos a levantar las necesidades y luego que tengamos las necesidades vamos a ir avanzando en todo lo que es la emisión de documentos y la solución progresiva de los problemas que ha generado toda la clausura y el desmantelamiento de la red consular por parte de Nicolás Maduro y de su régimen, que ha afectado a cientos de miles de venezolanos que hoy en día han tenido que salir de Venezuela por la emergencia humanitaria. Para terminar, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo cree que los venezolanos que están aquí en Estados Unidos, para muchos de ellos me imagino que también es importantísimo conseguir ese estatus de protección temporal, el TPS, conocido por sus siglas en inglés, ¿cuándo van a conseguir que eso sea aprobado? Bueno, se ha dado un primer paso muy importante, Ana María, se ha aprobado ya la ley en la Comisión de Justicia, ahora va a pasar al Pleno de la Cámara de Representantes y luego va al Senado. Lo importante es que esta ley ya cuenta con el respaldo bipartidista, tanto el Partido Republicano o los congresistas y senadores del Partido Demócrata están impulsando este estatus de protección, y es otra de las tareas que nosotros como misión diplomática estamos impulsando, y es el llamado también que hacemos a todos los cientos de miles de venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, que nosotros logremos solicitar, presionar para que los venezolanos obtengamos esa protección, para que podamos estar con estatus migratorio, podamos trabajar legalmente. Entiendo. Y que nuestros pasaportes podamos tenerlos vigentes a pesar de no tener hoy en día una red consular, ya que fue desmantelada por el régimen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela ante Estados Unidos. Muy buenos días. Buenos días, Ana María. Muchas gracias.